Recordemos que las gentes o que las personas bajo el pacto de la ley no se podían volver a Dios, o solamente lo que hacían era volverse a Dios, durante un tiempo determinado, pero no permanente. Y por eso precisamente tanto Jesús como Juan anunciaban por medio del bautismo en agua lo que vendría tras ellos. ¿Qué hacía Juan y Jesús en el antiguo pacto? Anunciaba lo que vendría detrás de ellos. Ellos no daban el arrepentimiento, ellos no daban el perdón de pecados, ni el bautismo en agua. Amén. Ellos estaban anunciando, porque aún estaban en el tiempo del antiguo pacto, lo que vendría tras de ellos. Mateo 3:11, vuelvo a recordarlo. Yo a la verdad, dice Juan, os bautismo en agua para arrepentimiento, pero dice, el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Escucha, este texto de Mateo 3:11 nos enseña que Jesús a su resurrección, escucha, sumergiría o bautizaría a su pueblo en la vida del Espíritu Santo, cuando éste vendría a ser morada en el creyente. ¿Qué estaba diciendo Juan? Él los sumergirá, Él los bautizará. Todos sabemos que la palabra bautismo significa sumersión. Entonces Juan el Bautista está declarando y profetizando que el que viene tras de él, refiriéndose a Jesús, dice, Él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y Él los va a bautizar en fuego. Cuando Jesús venga, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él les dará de su Espíritu para que ustedes puedan vivir en la vida del Espíritu, y entonces verdaderamente sus pecados serán perdonados. Ellos lo estaban anunciando, pero nosotros seguimos, o el pueblo de Israel siguió entendiendo literalmente, cuando no es exactamente literalmente. Esto tiene que ver con una obra espiritual dentro de la voluntad de Dios. Escucha, la palabra de Dios nos muestra que lo que cambia la mentalidad de las personas para que se convenzan de su pecado y se arrepientan, no es el agua, sino la simiente o el Espíritu de Dios dentro del hombre. Lo que cambia a una persona no es el bautismo en agua, si no estaríamos viviendo conforme a la ley. Bautízate y tus pecados serán perdonados. Aún muchos de nosotros dentro de nuestras iglesias seguimos con ese concepto, pensando que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados, y nos desgastamos buscando que la gente se bautice para que obtenga el perdón de los pecados. Y déjame decirte una cosa, y me voy a adelantar un poco al tema, ¿sí? Me voy a adelantar un poco, Dios así lo pone en mi corazón. Si verdaderamente el bautismo generara un perdón de pecados, yo te hago la pregunta, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Deberíamos de seguir predicando el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero gracias a Dios que Él nos revela en su palabra, hoy hemos entendido que el perdón de los pecados no se encuentra en un bautismo en agua. El perdón de los pecados anunciaba lo venidero, anunciaba que solamente estando sumergidos en Jesús, por la palabra de Jesús, sumergidos en Jesús, que Él es el verbo, es la palabra, es como encontraríamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No sé si lo acabas de entender. Amén. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Por eso el bautismo es en agua, porque cuando nosotros nos sumergimos en el verbo, en la palabra, dice que somos renacidos por la palabra. Ahí es donde viene el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahí es donde viene la potencia de Dios en el Espíritu para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, apartada permanentemente y no temporalmente en el pecado. Esto es lo que Juan anunciaba, esto es lo que Jesús anunciaba. Pero solamente lo entendemos cuando viene el Espíritu Santo, es cuando lo empezamos a vivir, cuando recibimos el Espíritu Santo, porque hacemos una confesión de fe. Amén. Seguimos adelante. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Vamos a tratar de entender esto de una manera tranquila y pausada. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio, escucha, un cambio de mente,
un cambio de pensamiento que produce un cambio de actitud. Amén. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de mente que produce un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de propósitos. Si tu mente realmente ha sido cambiada por el Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que va a generar en ti? Un arrepentimiento. Tú te vas a sentir tan avergonzado de tu vida pasada porque Dios ha tocado tu vida, que en ese momento tu mente cambia y tu actitud cambia. Eso quiere decir que estás arrepentido porque tu mente cambió y tu actitud cambió. Al pecado ya no lo ves igual, tus actitudes ya no las ves igual, las ves diferentes, porque hay un cambio. Algo se efectuó en tu mente de una manera espiritual y no de una manera humana. No es tu razonamiento, sino el Espíritu Santo está afectando tu mente. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene al hombre, dice la Biblia que lo lleva a que el hombre se arrepienta o a que el hombre se convenza de sus pecados, de la justicia y de un juicio. Sin esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no podríamos arrepentirnos. Por eso te digo que el arrepentimiento es algo sobrenatural. No tiene que ver con la voluntad del hombre, tiene que ver con que el Espíritu Santo te haga cambiar tu manera de pensar y te incite o te lleve a un cambio de actitud, porque Él es el que te convence. Te convence de que eres un pecador, te convence de que necesitas la justicia de Jesucristo y te convence que te espera un infierno si no aceptas la justicia de Jesucristo. Por lo tanto, tu mente es afectada y tu actitud es también afectada a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a huir del pecado, y no de una manera temporal, sino de una manera firme, porque no fuiste tú el que te convenciste con argumentos humanos, sino Él te convenció, el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. Amén. La historia nos revela cómo las personas entendieron literalmente que si se arrepentían o que si se bautizaban, recibirían el Espíritu Santo, cuando esto es algo que no sucede. Recordemos un ejemplo del mago Simón. El mago Simón pretendió arrepentirse, hizo una confesión de fe, fue al agua, se bautizó, mas sin en cambio lo vemos como él pensaba que el Espíritu Santo se recibía con dinero. Pedro, por la revelación del Espíritu, le dice: yo veo que tú estás aún en amargura, yo veo que aún tú no has sido arrepentido, yo veo que aún tú no has comprendido lo que es la salvación del hombre. Esto no se gana con dinero, esto no se gana por una decisión humana o por una voluntad humana, esto tiene que ver con algo sobrenatural. Y yo quiero que en esta mañana tú entiendas que esto tiene que ver con algo sobrenatural. Que el hecho de que tú estés arrepentido, el hecho que vengas a los pies de Jesucristo, no fue porque tú lo decidiste, sino porque Dios te tocó por su grande misericordia y te ha traído para que seas parte de su pueblo. Esto es algo natural, por lo tanto tú tienes que estar agradecido y cambiar de una manera permanente tu estilo de vida, porque la potencia de Dios está en ti y te capacita para vivir el estilo de vida que Él demanda. Porque el arrepentimiento no tiene que ver con tu voluntad, sino tiene que ver con la voluntad de Dios generándote en ti el querer como el hacer, solamente por su buena voluntad. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: yo tengo el querer, pero no el hacer. Por eso reincidía y reincidía. Pero cuando Jesucristo se revela, Él más adelante Él dice: ahora yo tengo el querer y tengo el hacer, porque Él lo produce en mí. Sigamos adelante.